buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día, aquí, en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar, directamente se los digo, hoy es una entrevista de solemnidad. Hoy vamos a hablar con el obispo de la diócesis de Canarias, vamos a hablar con José Mazuelos. Ayer presentaba, era un día grande, en este caso con la presentación de cómo se retoma ese viejo proyecto, ¿no?, de la Cruz Blanca, que ahora se ha retomado, en este caso por Cáritas y por el Cabildo de Lanzarote, en Altavista, ¿no?, de ese centro social sobre todo, ¿no?, porque hay espacio para mayores, comedor social y otras muchas cosas que ahora lo va a explicar. Pero bueno, también queremos hablar un poco de cómo está todo en la iglesia. Más dilación, a pasar a hablar con don José Mazuelos. ¿Qué tal está? ¿Cómo está? Muy buena, bien. Ayer se volvió y hoy vuele solo para la entrevista. ¿Ha cogido el avión? Sí, hemos cogido el avión para esta entrevista que pienso que era necesario y es bueno. Nunca había venido a la televisión y digo, bueno, pues aprovechamos el momento de venir a Lancelot. Pues nosotros más que agradecidos, la verdad que se lo agradecemos mucho. Pues venga, que tiene poco tiempo, que ya tiene que coger otro de vuelta. En este caso ayer decía que es un gran día. Coméntenos un poco para que sepamos la magnitud, porque creo que son 8 millones de euros en este caso. ¿En qué participa en este caso la iglesia? ¿Cómo era el proyecto de la Cruz Blanca? ¿Por qué se quedó parado? ¿Cómo se ha retomado? Bueno, cuando la Cruz Blanca dice que no va a seguir, que ya están hechos los cimientos, está hecho la infraestructura, y bueno, pues dice, bueno, la diócesis asume este espacio, porque ese era el espacio de la diócesis que se le había cedido a la Cruz Blanca para hacer ese proyecto sobre la residencia de ancianos. Entonces lo asume la diócesis de nuevo, y viendo Cáritas, las necesidades de Cáritas en Lanzarote, se ve la necesidad de hacer un centro. En Gran Canaria tenemos 2 centros, en Escalerita y en Vecindario, pero no son tan plurivalentes como este de aquí. Entonces cogimos los espacios teniendo toda la cimentación y preveímos un proyecto para Cáritas, donde estuvieran no solamente oficina y espacio para el desarrollo y la integración laboral, sino también un comedor social, que veíamos que era necesario, una atención también a mayores, una residencia, unos pisos que también se necesitan para emergencias, mujeres con violencia, esos pisos que en un momento dado hay que usar familias desahuciadas, mujeres que se desahucian, y entonces tenemos que tener un primer choque, como unos pisos de urgencia, de emergencia, para atender a tanta gente que se encuentran de golpe y porrazo en una crisis bestial, y ahí tenemos que estar nosotros. La verdad que sí, o sea, porque claro, ahora estábamos viendo imágenes, esto quedó ahí atrapado en un limbo ahí, no sé si fue por la Cruz Blanca o por si se quedó sin financiación, bueno, incluso llegó a aparecer hasta gente, algún toxicómano ahí fallecido, apareció ahí, y sin embargo ya se recupera. Entiendo que no sé si el grupo anterior de Dolores Corujo intentó sacarlo adelante, pero no pudo. Sí, no se pudo llegar. Nosotros, Cáritas, desde que se fue a la Cruz Blanca, asumimos el proyecto y teníamos hecho el proyecto como se ve, y lo que pasa es que nosotros íbamos a hacerlo en diferentes fases por la cuestión económica. Entonces íbamos a empezar a realizarlo, pero nos dijeron que por favor que parásemos, porque lo que necesitaba Lanzarote era la cuestión de los ancianos. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pero si es que lo de los ancianos para nosotros es lo último dentro del proyecto. Antes están los comedores sociales, están los sin techo, están los pisos y bueno, y la formación también. Bueno, pero nosotros como vamos a empezar por la 4ª fase, entonces ellos nos dijeron que no, que se organizaba para empezar por la 4ª fase, porque lo íbamos a hacer todo, y por eso se presenta ese proyecto. Y entonces nos dijeron que ellos estaban dispuestos a financiar y que lo iban a financiar, y así estuvimos un año más esperando. Firmamos con ellos, hicimos una rueda de prensa y bueno, estuvimos, que ya lo sabe, estuvimos un año. Hicimos la rueda de prensa, vino el director de Cáritas, estuve yo, estuvieron ellos, y bueno, pues al final cambiaron los gobiernos, cambiaron las políticas y todo se quedó parado. Y ahora, pues bueno, la suerte es que ahora este Cabildo, el presidente del Cabildo, este grupo, ha dicho el consejero de Asuntos Sociales, Acuña, ¿no? Le ha puesto interés, que ha sido el que ha puesto más interés, y entonces ha dicho, bueno, vamos a concluir este proyecto. Cuando le presentamos el proyecto, lo que teníamos, pues bueno, vieron que era un proyecto que merecía la pena.
¿Qué plazos hay? Porque también la verdad que me gustaría que esto saliera adelante, la verdad que es una maravilla, la verdad que lo que se hace el trabajo en asuntos sociales es maravilloso. ¿Para cuándo podría haber un centro? Nos han dicho que 2 años y medio tenemos que tenerlo acabado. Porque mira, ¿sabes que estás poniendo la fotografía como está ahora el proyecto? Yo pienso que lo más difícil, lo más lento, lo que atrasa una obra son los cimientos. Y eso, gracias a Dios, los tenemos y es tan bueno, que es lo bueno. Eso es, que estén ahí y preparados para salir. Pues vamos ya, seguimos hablando de otros temas. Esto está relacionado con comedores sociales, con pobreza. ¿Cómo están los niveles de pobreza? No sé si puede percibir por los datos que tiene de Lanzarote, de Canarias. ¿Cómo estamos? Sí, pues bueno, pues por desgracia estamos bastante altos. Somos los terceros en pobreza dentro de las comunidades de toda España. Y sobre todo hay una pobreza que es lo que llamamos la pobreza laboral, donde la gente no llegan con el sueldo que tienen, no llegan a final de mes. Es el 50% de la gente que estamos atendiendo ahora en Cáritas son de pobreza laboral, que no llegan a final de mes. No pueden pagar una hipoteca, tienen una dificultad grande, porque, por ejemplo, los precios de la vivienda han subido el 51%, que la inflación... Uno nada más que tiene que ir a los supermercados, a la cesta de la compra. Y a la cesta de la compra se da. Entonces dice, bueno, es que están trabajando, hay menos paro. Sí, pero se están empobreciendo y ahí es donde tiene que entrar en esa inflación, en esos precios de la vivienda, donde tiene que entrar de verdad unas buenas políticas a nivel general. La verdad que sí. En este caso, ante la pobreza, ¿cómo actúa la Iglesia? Por ejemplo, comedores sociales, algunas otras cuestiones. Bueno, sí, pues comedores sociales, después banco de alimentos también, se le ayuda también a la gente en la medida que se puede también de salir al frente de un recibo de la luz, un recibo del agua para que no se la corten. Y bueno, en la medida que podemos vamos asumiendo toda esa realidad, porque no nos olvidemos que hay familias con niños, familias con más de 3 niños, tienen difícil hoy tirar hacia adelante. Y si son familias monoparentales de una mujer con 2 hijos o 3 hijos, muy complicado. Entonces, siempre hay una ayuda en ese sentido y un apoyo, y en la medida que podamos, pues damos comida, tenemos el comedor y... Vale. Y bueno. ¿Lanzarote con respecto a otras islas presenta alguna particularidad? Bueno, yo pienso que Lanzarote lo que tiene es más, quizá un nivel de vida más alto, pero yo pienso que prácticamente la misma particularidad hoy día se ha nivelado. Por ejemplo, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura tienen una cosa en común. Eran agrícolas que dejaron la agricultura y han dejado la agricultura. Prácticamente aquí en Lanzarote pasa igual. Y se ha metido todo en el campo turístico. Y entonces eso hace que se dependa mucho del turismo, pero al mismo tiempo que se sufra también todas esas demandas de precios de vivienda y demás. Y pienso que en ese sentido tienen una cosa en común. Claro, que eso empobrece más también, o puede llegar a empobrecer más. Vale, vamos pasando de temas que estoy mirando el reloj y enseguida se nos tiene que ir. Bueno, tranquilo. Venga, vamos bien. En este caso, vale, ya relacionado con otros temas ya más particulares. Por ejemplo, en Lanzarote ha llamado siempre la atención esa casa preciosa, que era la casa antigua de Luis Ramírez, en plena caleta de Famara. Y siempre ese aspecto, pues mal aspecto, porque está que se cae y es un valor patrimonial. Ahí estamos viendo, la compañera Josefina nos lo ha puesto. Y yo ya quería que ya la diócesis había dado el visto bueno o luz verde para toda la reforma. Es un inmueble que de mucho detalle y de un trabajo escrupuloso. Pero el otro día mismo me pasaba por ahí y yo la vi exactamente igual. No sé ¿cómo está eso? Usted que tiene información privilegiada. Yo también hace poco que pasé por ahí la vi exactamente igual. Te puedo dar la última información que tengo. La fachada le corresponde al gobierno de Canarias, que ya tiene la partida, tiene el arquitecto. Y bueno, cuando lo hemos visto hemos dicho que tienen que meterle ya mano a esa fachada. El interior es la diócesis la que lo lleva adelante, que también se ha empezado a apuntalar, se tiene ya un proyecto del arquitecto aprobado para dar... porque es que el problema también muchas veces de todo esto es la lentitud del patrimonio, es que es una burocracia continua y permanente. Yo lo que digo es que cuando te das cuenta se te cae el edificio y el patrimonio sigue pensando que tiene allí una obra de arte maravillosa. Sí, ¿no? Ahí yo no sé si habrá que buscar soluciones,
para la cuestión del patrimonio, agilizar un poquito toda la cuestión del patrimonio, de proyectos, de permisos, de otra vez. Claro. Bueno, otra cosa, ustedes, la Iglesia, luego el patrimonio que tiene, ¿no? No sé si cuánto en euros podría valer el patrimonio que tiene la Iglesia, sobre todo con esos templos, ¿no? Con iglesias. Bueno, eso es lo que yo le digo a la gente. La gente piensa, por ejemplo, la catedral o la parroquia de San Ginés aquí en Arrecife. Que no tiene precio igual, ¿no? Que no tiene precio. ¿Por qué? Porque hay esas propiedades de todos los católicos. Yo le decía y es propiedad de los católicos y para venderlo tenemos que repartir entre todos los católicos. Pero al mismo tiempo, si vendemos la catedral, necesitamos un espacio para podernos reunir, porque los católicos necesitamos la liturgia, reunirnos. Yo no tengo, como yo digo, si yo tengo una casa que viene desde mis antepasados, tiene 4 siglos, pues como ustedes comprenderéis, mi misión es cuidarla, pero es que me sale más barato irme a mí un piso que vivir en el Palacio Episcopal, porque las reformas del Palacio Episcopal son carísimas. Claro. Más fácil sería venderlo e irme yo a un piso moderno o construir una nave moderna para celebrar que la catedral. Y entonces al final no es que no vivamos yo no puedo venderla y al mismo tiempo nos sale más caro. Claro. Luego tenemos una obligación de conservar patrimonio. Pasa que luego vamos a ponernos un poco como abogado del diablo, nunca mejor dicho, en este caso hablando con un representante de la Iglesia, que se les ha dicho, se les ha acusado también de apropiarse de inmuebles y por otro lado de una cierta opulencia, que es lo que está usted diciendo, que a lo mejor usted no la necesitarían, pero siempre es esa sombra y además determinados grupos políticos que salieron, bueno, del 11M y todo eso, no sé si señalaban un poco a la Iglesia en ese sentido, no sé si... Nosotros todo lo que tenemos lo han construido los católicos y lo han hecho y está registrado. Lo que pasa es que aquí una norma no hacía falta registrarla porque se sabía que era de la comunidad católica, pero de golpe viene una amenaza y entonces pues se registra. Se registra y es cuando saltó toda la noticia. Claro, y sale. Nosotros no hemos registrado nada que no sea nuestro. Ahora bien, montones de cosas que tenemos han sido testamentos de los católicos. Han dicho, esto se lo dejo. Claro. El caso de Luis Ramírez, la casa de Luis Ramírez. Claro, fue un testamento. Bueno, pues yo tengo que ser fiel a la voluntad del donante y yo no puedo hacer eso lo que yo quiera con ellos, tengo que ser fiel. Y eso la Iglesia respeta mucho, la voluntad de los donantes. Sí, ¿no? Al mismo tiempo, mira, yo estuve en los pueblos jóvenes de Perú, todos chabolas, y había un sacerdote navarro que él construía templos grandes y aparecía ese templo allí en medio de aquellas chabolas, pero cuando uno se metía, pues cogía losa de porcelanosa, hierros que le daban, y hacía unas infraestructuras. Y ese templo le servía a él para enseñar a la mujer a poner losa, para enseñar a electricista, para enseñar a carpintero. Era un centro de FP. Y entonces una FP hacía en pleno poblado. Y después el poblado al lado quería también otro templo. Pues ese es un poco el origen de nuestras catedrales, donde había la gente que, claro que había donantes, claro que había gente que daban, pero al final tenía que haber una cabeza que dijera, vamos a hacer esto, vamos a... Sí, con un fin, y al final enseñaba a los alfareros, los de las canteras, todo al final era un... No, y las grandes obras arquitectónicas de la época eran esas catedrales e iglesias. Una cuestión, una curiosidad, el otro día hablaba con un concejal de Teguise y era de festejos, mira qué cosa, y Costa Teguise es una localidad nueva porque salió de una zona turística, pero de una zona residencial y cada vez ya quizás sea la tercera o cuarta población más importante de Lanzarote y las fiestas patronales no les van bien, no cuadran, no cuajan. Y yo le dije que mi teoría es porque no tiene una iglesia, porque al no tener una iglesia Costa Teguise, no hay una fiesta patronal, no se celebra San Pedro, San Juan o Santa Marta, o lo que sea. Y entonces me dice, pues creo que hay un terreno en Costa Teguise que es de la diócesis y que a lo mejor que había un proyecto para hacer una iglesia, porque no sé si lo sabe, pero las misas se daban en un hotel, en el Hotel Beatriz. Sí, sí. Sí, ¿no? ¿Y hay terreno? ¿Hay idea de...? Mira, ahora mismo me coge... pero igual se lo debía haber preguntado antes para que lo hubiera preparado. Sí, pero no sé yo cómo va ese terreno de Costa Teguise. Se ha hablado de hacer un proyecto de hacer algún templo, eso está ahí. Ahora bien, el problema es... Tenemos que ver, dice, antes de construir una torre, siéntate, dice el Evangelio, siéntate, váyase que puedas construirla, váyase que todo el mundo se ría de ti luego.
¿Sí? Eso pero no, en este caso no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no lo sé exactamente. En Costa Teguise, si tenemos el terreno que es nuestro, si no lo está el terreno, comenzar una obra de un templo, qué tipo de templo. Por eso, cuestión, ya que me lanza usted la pelota, yo me la quedo en mi tejado y ya veremos. Y sí, ya estaré pendiente. Para la próxima vez que venga, Vale. si hay una rueda de prensa, le diré, don José, ¿qué pasa con la iglesia de Costa Teguise? Lo digo porque arraiga más. Yo siempre decía que yo he vivido ahí 17 años y siempre decía que faltaba un campo de fútbol y una iglesia. Y ya se hizo el campo de fútbol, entonces falta la iglesia. Estamos ya en recta larga final. La Nueva España. La Nueva España tiene una migración importante que quizás en el aspecto de la iglesia se han rejuvenecido un poco a los fieles, ¿no? Si no hubiera sido por ellos, a lo mejor es el último impulso de que más también acude a los templos, ¿no? Bueno, toda esa inmigración latinoamericana, lógicamente, no solamente acude a los templos, sino que están cuidando a nuestros mayores, están haciendo trabajo, una labor impresionante. Y además tenemos comunidad, estamos como primos hermanos, en definitiva, en cultura, en idioma, en visión de la vida. Y por eso es una alegría. Esa migración latinoamericana es una fuerza, y también para la Iglesia, porque son personas que vienen con una fuerte... a devolvernos, por decirlo de una forma, lo que le llevamos, y vienen ahora ellos a devolvernos, dependemos de ellos. Pues muy bien, esa es la inmigración. Y después, tristemente, está la otra inmigración de cayucos, y esa inmigración es la que hoy el grito que estamos poniendo en el cielo es que hay que dejar el Sáhara y el Océano Atlántico de que sea un cementerio. Habrá que buscar fórmulas para poder hacer que venga la gente con una formación, con un trabajo. No podemos estar con los menores, por ejemplo, almacenándolos. Hay que buscar programas para que se integren, para que aprendan, para que se formen, sobre todo cuando nosotros tenemos demanda de profesiones que no tenemos gente. Bueno, y al mismo tiempo hay que evitar que crucen el Atlántico, y eso hay que hacerlo con políticas en condiciones de todos a una, buscando todo el bien común, buscando también con Europa, con los gobiernos de origen. Es decir, eso que parece que Meloni está haciendo con Albania, ¿no? No hay que hacerlo con Albania, hay que hacerlo en Marruecos, hay que hacerlo en Senegal, hay que hacerlo en Gambia, de crear esos centros, pero esos centros para formarlos, para que vengan. Claro que sí. Entonces, yo creo que sí, que sería lo más correcto. Es verdad que a veces hay críticas al gobierno, que se podría hacer mejor o no, pero bueno, la complicación de gobernar es lo que tiene. Otra cuestión, ya hablando un poco a la pregunta anterior, un poco de cómo hacer que la gente vaya a las iglesias y si se necesita que vayan los jóvenes. Me acuerdo de aquella película de los años 90, Sister Act, que era una cantante que cantaba, informaban ahí un espectáculo, entonces la gente joven iba. No sé si hoy en día, ¿dónde está la manera para captar a los jóvenes? ¿Está en las redes sociales, por ejemplo, como el padre Nicanor, que sube cosas a TikTok? ¿Ahí tendrá que rejuvenecer o reinventarse la iglesia? Bueno, yo pienso que hay un movimiento joven importante, hay congregaciones y hay movimientos donde tienen bastantes jóvenes. Al mismo tiempo se empieza a ver una cultura católica en los jóvenes, en grupos de música. Bueno, hay una movida en ese sentido que se va trabajando. Es verdad que el joven hoy día está como, bueno, con esa realidad virtual, con ese individualismo bestial que están metiendo, el placer, el tener, y parece que es incompatible con la religión católica, pero al final muchos jóvenes ya vienen de vuelta y descubren que no es incompatible pasarlo bien con la fe, y que Cristo es el que puede curar las heridas tantas veces y saciar ese ansia de eternidad que todos tenemos. Es decir, hay movimientos de que el joven se va moviendo. Está claro que hemos atravesado una sociedad con una secularización bestial, pero el joven ya está echando de menos la trascendencia, una dimensión espiritual. Bueno, y aquí, gracias a Dios, tenemos unos santuarios y tenemos unas vírgenes que son una ayuda importante, ya lo decía este año en Los Dolores. Este volcán de la secularización, del poderío del hombre, del tener, ahí está la Virgen de Los Dolores para frenar un poquito ese volcán, esa lava, y darle aire nuevo a una forma de vida. No, la verdad que sí, ¿no? Y ahí en ese sentido las fiestas populares también arraigan un poco toda la tradición de nuestros santos y santas. Ya terminado. El Papa Francisco
¿Usted cómo analiza? Para muchos creen que fue un aire, ¿no? Una bocanada de aire fresco. Otros creen que el Papa Francisco, como buen argentino que es, también sabe lidiarlas y que todo sigue igual. ¿Cómo lo...? No, el Papa Francisco ha tenido un aire fresco, ha tenido a poner la Iglesia en esa salida, no una Iglesia encerrada en sí misma, sino una Iglesia que tiene que salir, la Iglesia en salida. Y la Iglesia como hospital de campaña para poder acoger a tanta gente que están sufriendo, que vienen desengañados de la vida. Y en ese sentido el Papa Francisco ha sido fundamental. Ha acentuado la dimensión pastoral. Quizás la Iglesia está metida en la dimensión más doctrinal y él ha acentuado la pastoral. Dentro de la pastoral, bueno, pues hay que tenderle la mano a todo. Él tiene dos imágenes siempre, que es el hijo pródigo y es el buen samaritano. Cargarse con un herido y echárselo encima, meterlo en el caballo para ir a la posada, todo el que sabe que está con un herido, uno se mancha y esa es Iglesia en salida. El objetivo que es cuidar a la persona, es buscar a la persona, es manifestar el amor de Dios y tener paciencia también, porque Dios tiene sus tiempos y su paciencia. Y eso es lo importante del Papa Francisco. Sí, pero yo también, por ejemplo, el caso del Papa Francisco, por ejemplo, el tema del matrimonio, del sacerdote que pueda acceder al matrimonio. No sé si fue por zonas amazónicas, no sé si fue por unas excepciones, se abrió un poco la ventana a eso, pero yo creo que lo que quiero decir por eso, que parecía que se abrían a cosas y luego... No, pero ahí no se abrió para el sacerdote, ahí lo que estaba era hablando para el diaconado. Estaban viendo si el diaconado, pero el diácono permanente está hoy casado, eso es del Vaticano II. Entonces, ¿qué papel llevaba el diácono? Y bueno... porque esa es otra figura. Sí, el diácono es diferente. Tenemos diáconos permanentes aquí, lo que pasa en nuestra diócesis tenemos poquito, hay 2 nada más, y estamos ahora promocionando el diaconado permanente, que tiene la condición es que tienen que estar casados. Y llevo unos años casado, no... la condición. Esa es la condición. Pero no puedo oficiar misa. Lo que no puede es misa y confesar, pero bautizo, boda, entierro, todo eso sí, predica la palabra. ¿Y hay 2 en dónde? Ahí en Canarias. En Canarias. Sí. Bueno, podría haber más. El también. delegado de enseñanza, bueno, es que mi predecesor no le gustaba mucho y yo he empezado, pero hay que formarlo también, tiene una formación teológica, darte cuenta que tendrá que predicar, tendrá que hacer bodas, bautizos y tiene que estar en una formación. Sí, bodas, bautizos y comuniones, la BBC que dicen algunos. Y terminando ya, otro tema importante que la Iglesia ha tenido que regenerar, todo el tema de la pedofilia, castigó un poco. No sé si se han tranquilizado, no sé si el propio Papa Francisco ha ponido unas líneas de actuación, se está siendo más vigilante. Mira, eso ya empezó Benedicto XVI a marcar las pautas y Francisco ha dicho tolerancia cero, pero que la Iglesia española ya hemos hecho bastantes deberes. Nosotros, bueno, hemos sacado sobre la luz, hemos tenido unos protocolos de prevención grandes, unos protocolos ante las víctimas que también que lo ha hecho el Papa Francisco ante las víctimas que se hacen los protocolos y en esa medida estamos tendiendo la mano a todos. Ahora bien, lo que pasa es que ese es un tema que se quiere sacar al Parlamento el defensor del pueblo de nuevo, como cortina de humo, vamos a desviar la atención ante otros problemas, de nuevo la pederastia de la Iglesia. Es un tema muy recurrente. Pero el país está haciendo investigaciones. Sí, pero bueno, está haciendo investigaciones que al final, ¿sabe lo que está pasando? Que ellos esperan tener unos resultados que después no tienen. Y entonces parece que mire, nosotros ponemos sobre la mesa lo que tenemos. Cuando me viene alguien, yo paso a la Fiscalía. A mí, por ejemplo, el defensor del pueblo, me tiene usted que dar información sobre este caso. Pues mire usted, vaya usted a la fiscal, que le dé la fiscal si esto está denunciado. Bueno, sí, así que vaya usted a la fiscal, no me lo diga usted a mí. Por los cauces legales. Y de pronto te viene, es que nos quieren colaborar con nosotros. No, vaya usted los pasos que da. Si usted tiene este caso, vaya usted a la fiscal porque este caso está en el juzgado. Así que vaya. O sea, ustedes han remitido de algún caso. Claro, todo, ¿no? Sí. Yo siempre en este campo, siempre he sido, porque como he sido obispo de Benedicto XVI y me ha tocado ya toda esta realidad, y bueno, yo desde el primera hora, cuando ha habido un caso, lo he puesto en conocimiento en Jerez, lo he puesto en el conocimiento de la justicia
y el fiscal y se ha juzgado, y hay un cura en la cárcel precisamente por eso. Sí. Y al principio soy yo también el que me lanzo. Ahora bien, aquí hay otra problemática, los años 60, donde victimario muerto o víctima que dicen, bueno, vamos a ir viendo, tampoco nosotros no vamos a, qué es lo que se quiere hacer prácticamente. Es que ustedes son responsables de lo de los años 60 y tenéis que dar, subsanar y reparar a las víctimas. Bueno, vamos a ir viendo. Tenemos que reparar todos a las víctimas, no solamente la Iglesia. Nosotros estamos por reparar a las víctimas, pero también lo que no podemos saltarnos la justicia. De todas maneras, la España de ahora ya es otra España, ¿no? Antes ya no hay ni esos, muchas veces, colegios, no sé, bueno, colegios... Sí, pero a pesar de todo, mira, por desgracia, un solo caso de abuso en la Iglesia ya es deplorable. Más vale que le pusieran una piedra molino al cuello y lo echaran al mar, dice el Señor, ante un caso de esto. Tolerancia cero. Tolerancia cero. Y eso lo tenemos, ¿no? Existe ese mal, tolerancia cero, pero al mismo tiempo lo que sí hay que afrontar, y yo pienso que esto es bueno que se afronte, no solamente el caso de la Iglesia, el problema que hay actualmente y en todos los campos, en los centros de menores, en los gimnasios, vamos a mirar todo. Y entonces nosotros, ya digo, que estamos haciendo los deberes y a eso seguiremos. Y estamos abiertos con las víctimas, porque sufren un montón. Quizá, como decía el cardenal de Madrid ayer o antes de ayer, siempre será poco el perdón que le pidamos, porque las víctimas es un sufrimiento bestial y ahí han estado tantas veces, a veces no se han escuchado, y ese testimonio y ese perdón nos lleva a todos a decir, oye, que es verdad, que lleváis razón, vamos a intentar, y en la reparación vamos a intentar reparar en la medida que podamos todos. Pues, don José, lo vamos a dejar aquí, son palabras también, temas serios y tal, pero bueno, también hemos hablado un poco de todo y estoy mirando el reloj y ya le espera otro 20 para la vuelta a Gran Canaria. Don José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias. Igualmente, volveremos. Volveremos, vale. Y le queda lo de la iglesia de Costa Teguise, vale. a ver si hay terreno o no. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya han escuchado al obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, que ha hecho poca gente lo hace, ha viajado solo, ha cogido un vuelo desde Gran Canaria, ha llegado aquí, ha hecho la entrevista y ahora lo tenemos que llevar de nuevo al aeropuerto porque se nos va, tiene cosas que hacer y la verdad que agradecemos mucho. Ha hablado de cosas importantes, cosas de Lanzarote, pobreza, además, al final hemos acabado hablando también un poco de temas un poco más complicados de la iglesia, pero bueno, da la cara y ofrece la parte más benigna, de decirlo de una manera, no sé si es la palabra correcta, pero sí en el ánimo de reparar, ha dicho incluso al final de eso, del resto también hablamos. Terminamos hablando del principio, que fue esa reactivación de ese centro de la Cruz Blanca que va a tener comedor social, va a tener centro de mayores y va a ser un impulso para toda la red social de Lanzarote. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.